comienza la jornada el día de hoy. Estamos en un contexto electoral. Hoy cierra, luego de esta prórroga de un día más, para la inscripción, postulación de candidatos a las alcaldías y cámaras municipales. Tenemos un cronograma electoral que está allí con la atención de todas las organizaciones políticas y también de los ciudadanos que van a participar el próximo 27 de julio. Me acompaña a esta hora en el estudio de Primera Página la vicepresidenta del MAS, Movimiento al Socialismo. Ella también es abogada, especialista en la defensa de los derechos humanos, también en, por supuesto, ciencias penales y criminológicas, y además amante de los animales y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a dar el currículo completo, para que cualquier pregunta esté allí dentro de ese perfil. Bienvenida a Primera Página. Gracias, buenos días. Bueno, primero hablamos de lo que fueron los resultados del 25 de mayo, ya con un análisis bien establecido, bien completo. Se hablaba de que hablar de estos resultados del 25 de mayo era como hacer leña del árbol caído, ya no tenía sentido hablar de todo esto, pero por supuesto hay algunas variables que todavía están teniendo incidencia en cómo se están organizando los partidos para el próximo 27 de julio. Algunos dicen que hay lecciones aprendidas, otros dicen que no, que hay simplemente actores políticos que no tienen remedio y que, bueno, van a ir de la misma manera al próximo 27 de julio. ¿Qué hay que rescatar, qué hay que mencionar, que exaltar todavía de las pasadas regionales y legislativas? Bueno, lo que vimos en las elecciones del 25 de mayo, por supuesto, fue haber perdido un escenario que es el foro político del país, como es la Asamblea Nacional. Nuevamente se pierde la oportunidad de tener un espacio plural, un espacio diverso de pensamiento en cuanto a la toma de decisiones. Un poco más de los curules que se tenían, se obtienen ahora, pero repito, no es que perdió un sector político u otro. Yo creo que perdió el país. Perdió el país la oportunidad, repito, de tener un foro político por excelencia, que yo lo catalogo hasta más importante que la presidencia de la República, porque la Asamblea Nacional es la que nombra los poderes públicos, por ejemplo, la que controla a todos los poderes. Y bueno, nuevamente se pierde esa oportunidad por 1000 razones. La abstención tiene 1000 razones también, porque se da la apatía del ciudadano ante la dirigencia política, ante el liderazgo político. No tiene conexión el político tampoco con la realidad o la vida cotidiana de los ciudadanos y lo que le afecta, y simplemente creo que la conclusión es que no ve que acudiendo o con asistir a estos procesos electorales se van a solventar los graves problemas que afrontan en la crisis social y económica que atraviesa el país. ¿Y cómo se perfila entonces el Poder Legislativo de aquí a 2031? Porque, nuevamente, como lo he dicho, no habría pluralidad en este debate, una mayoría calificada en manos del gran pueblo patriótico. ¿Cómo se perfila el comportamiento o el desempeño de lo que va a ser el Poder Legislativo a lo largo de estos próximos años? Bueno, lo lógico sería que se gobernara a favor del país, de la mayoría del país y no de un sector del país. Hemos visto los resultados de la Asamblea que culmina su periodo el próximo enero 2026 y el andamiaje legal que se ha construido es a favor de un proyecto político, de un sector político del país y no, repito, de las mayorías, de los intereses generales del país. Eso esperemos, ojalá hubiese una rectificación por parte de quienes van a tener la mayoría para la toma de decisiones, repito, en el Parlamento Nacional, y se corrija a favor de Venezuela, a favor de los intereses de Venezuela. Hay quienes dicen que la reforma constitucional que está en puerta sería lo más importante, sería lo clave en todo lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, pero hay analistas que dicen que no, que el ojo no debe estar puesto en la reforma constitucional porque si la sociedad, bueno, no aprueba cualquier debate, cualquier propuesta que se haga, no hay problema. Dice que habría que colocar el ojo en otros espacios de poder y no en la reforma constitucional desde la Asamblea Nacional. ¿Qué cree María Verdial? Bueno, yo ahorita hasta pongo en duda que la reforma constitucional se lleve adelante, porque teniendo el control de los poderes públicos, de los espacios de elección popular, a lo mejor quienes están propiciando una reforma constitucional, que sabemos poco, en realidad lo que tenemos es puras especulaciones sobre la materia, si va a ser el tema comunal, si no va a ser,
teniendo el control de los poderes, teniendo el control de los espacios de elección popular, a lo mejor desestiman lo que es la reforma, la posible reforma constitucional. Cualquier reforma que se lleve adelante, que se pretenda, en la cual se pretenda avanzar, debe ser también de acuerdo a un consenso de país y no lo que señalamos anteriormente, en lo que espera un sector del país que a lo mejor siendo minoría tiene la mayoría de los espacios de elección popular y además impone o pretende imponer un proyecto que solamente está en la mente de quienes liderizan y quienes siguen dicho proyecto. Repito, una reforma constitucional, sea la que sea, tiene que ser, en caso de hacer modificaciones, pues nosotros hablamos de casos puntuales como eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, o de reducir el periodo presidencial, temas que pudieran tener algún interés en la sociedad venezolana y no solamente en un partido o en un color de partido particular. ¿Cree que de la misma forma en que factores opositores han conversado, se han puesto de acuerdo para candidaturas, alianzas fuera del Parlamento, cree que esta nueva representación, ahora esta nueva elección de diputados a la Asamblea Nacional, van a conformar una sola oposición, sí van a tener acuerdo dentro de la oposición y lograr quizás una voz, una nueva forma de debate? ¿Va a haber esa unificación que quizás ha logrado en otros espacios fuera? ¿Se va a lograr dentro de del Palacio Legislativo? Bueno, sería lo lógico, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que el gobierno ha atendido a las oposiciones al detalle. Habla por aquí con un sector, habla por aquí con otro, y además es la oposición quien se presta para eso. Si aquí tuviese una sola visión, un solo interés y además una sola estrategia en cuanto a la visión opositora, bueno, a lo mejor las cosas se le pusieran un poco más difíciles a quienes están en el poder. Pero no, se ha debilitado, se ha fraccionado la oposición, se ha perdido, como decía, la confianza y la credibilidad, y no solamente en el sector opositor, sino en el liderazgo, sea opositor o sea oficialista, y por eso está una sociedad apática a lo que es la dinámica política nacional. Se hablaba de una oposición radical y una oposición centrada o democrática, pero en esta descripción de conversaciones con una oposición al detalle, ¿cómo hacemos el bosquejo en este momento, en esta coyuntura, con unas municipales que ya fueron anunciadas para el mes de julio? ¿Cómo hacemos el bosquejo? ¿Cuántas oposiciones hay o cómo están conformadas en este momento? Bueno, pareciera que para las municipales, sin embargo, hay situaciones que a lo mejor no se vieron en las elecciones parlamentarias ni en las elecciones de gobernadores, con alianzas de todos los sectores que están participando. Pero también hay situaciones como, por ejemplo, que se dice todos los sectores democráticos del país dijeron, bueno, los alcaldes en ejercicio, más de 120 alcaldías en manos de la oposición, son la primera prioridad, como sucedió con los gobernadores. Bueno, eso no se ha dado. Ves que hay municipios donde aparecen varias candidaturas de la oposición. Entonces, bueno, teniendo varias opciones, no unificando las candidaturas, aunque eso eso no va a ser el tip ganador, pero por supuesto que va a influir y va a favorecer a quienes están en el poder para obtener espacios nuevamente por la división opositora. Debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir analizando lo que es la previa a las municipales del próximo 27 de julio con María Verdial, es vicepresidenta del MAS.